Hoy es 25 de julio del 2019, día lunes, y es una bendición poder seguir compartiendo la palabra con cada persona que quiere irse para el cielo, que está pendiente de las noticias de Dios, noticias que nos llevan a vivir una vida eterna con el Señor Jesucristo, porque para eso vino a morir a la cruz del Calvario, para que nosotros aceptemos ese sacrificio que Él hizo para llevarnos a vivir con Él al cielo. Entonces nosotros tenemos que ser cada día agradecidos con Dios, y cuando somos agradecidos es cuando aplicamos la palabra a nuestra vida, aceptamos su palabra, y desde ese momento entonces nosotros ya pertenecemos a esa iglesia que Jesucristo viene a llevar. Porque claro, cuando ya conocemos la palabra, inmediatamente nosotros va cambiando nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, va cambiando nuestra manera de hablar. Todo lo que se refiere a la palabra de Dios va a traer cambios a nuestra vida, y con eso cada día nosotros nos estamos adornando para el día que suene la trompeta. Nosotros nos vamos con el Señor Jesús. Cristo viene pronto a llevar su iglesia. Tenemos que estar muy seguros que nada pueda quitarnos esa fe. La fe, tenemos que mantener firme nuestra fe de que Jesucristo viene pronto, porque Él viene pronto. O sea, usted no haga caso, no escuche esas personas que se burlan de Dios, esas personas que dicen que Jesucristo nunca va a venir. En el mismo pueblo cristiano, o sea, por eso es que esas son las falsas doctrinas, aquellos que en un tiempo decían que Jesús venía, estaban esperando al Señor, pero ahora, por el amor al dinero, por el amor a las cosas materiales, entonces ellos ya no quieren que Cristo venga. Entonces por eso es que ellos ya no se preocupan ni por predicar de la venida del Señor, ni por enseñarle a la gente algunos aspectos que tenemos que conocer para estar preparados para el día que suene esa trompeta. Entonces aquí vamos a ver unos puntos que nos impiden irnos con Dios. Aquí dice, en esta Biblia dice las 7 calamidades. Entonces voy a leer en el libro de Mateo, San Mateo 23. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanle ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. O sea, cuando en el tiempo de Moisés, esas leyes eran súper estrictas. Entonces los fariseos en el tiempo de Jesús, en el tiempo que Jesús vino a morir aquí en la cruz del Calvario, los fariseos aquí en la tierra, los fariseos estaban bien entregados a la ley, pero no practicaban lo que decía la ley. O sea que ellos eran expertos en repetir lo que decía la ley. Entonces yo te voy a decir una cosa, podemos ser muy expertos en repetir la palabra de Dios. Por ejemplo, un maestro te puede dejar, te convence pues cuando está hablando, porque tiene soltura, tiene discernimiento, pero un discernimiento equivocado de la palabra de Dios. Los maestros falsos, por supuesto. Entonces vienen y empiezan a enseñarle cosas a la gente para que la gente practique dichas cosas, lo que está enseñando, y se lo enseña con base bíblica, pero ellos no lo practican. Entonces así eran los fariseos. Ellos querían que la gente los obedeciera a ellos, pero ellos no obedecían, y obedecían la palabra de Dios, pero a la manera de ellos. No obedecían la palabra de Dios verdaderamente con un corazón sincero, sino que era hipócritamente. Hipócritamente es cuando nosotros hacemos las cosas porque la gente nos vea. O sea, aquí vamos a ir mencionando varios pasos, no hay necesidad que yo tenga que decirlos ahora, porque aquí los vamos a ir leyendo. Entonces, por tanto, obedézcanle ustedes y hagan lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otras. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren ni siquiera tocarlas con un dedo. Mire, en las falsas doctrinas, en las sectas, por eso es que la gente vive una vida directamente para esa comunidad, porque miren, les ponen a hacer unas cosas que no son fáciles de hacerlas.
Pero la gente como piensa que está agradando a Dios, entonces la gente lo hace. Porque tiene, o sea, según estas personas están obedeciendo a Dios. Imagínense una secta que sale por ahí, que ya todo el mundo la conoce. Porque hay montones, que es, bueno, por lo general todos son así, siempre lo voy a repetir. Que ellos utilizan a las personas que tienen su congregación para que los sirvan a ellos personalmente. Y se van con una base bíblica. Entonces así eran estas personas, ponían cargas pesadas sobre la gente, cargas, dice, que ni ellos mismos podían llevar, pero se las ponían a otro. Se las ponían a otras personas. Entonces, ponerle ropas y las tan pesadas que atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas. Y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren ni siquiera tocarlas con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. O sea, por ahí usted puede distinguir un falso profeta, un falso maestro, un falso evangelista, que hacen las cosas pero porque la gente los mire. O sea, para ganar fama, porque ellos quieren ser famosos. Ellos quieren que todo el mundo los conozca como las mejores personas, como los mejores cristianos. Y la gente, como no tiene discernimiento, ese es el punto. Que la gente, como no tiene discernimiento, como solo escucha, como no lee la palabra, entonces se dejan poner esas cargas pesadas. ¿Cuáles son esas cargas pesadas? Puede decir usted, te ponen a cumplir cosas que ellos no las cumplen. Cosas de la Biblia, cosas que Dios enseña, ellos no las cumplen, pero te las ponen para que usted las cumpla. O sea, le ponen, ¿cómo le quiero decir? Como que yo me invente cosas humanamente y yo le diga a la gente, mire, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto, porque si no ustedes no se van a salvar. Pero yo no lo cumplo, pero yo les digo a ustedes que lo cumplan. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras, escritas en tiras anchas. Y ponerse ropas con grandes bordas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas. Esas escrituras que dicen que ellos se ponían en la frente, es que escribían cosas y se las ponían en la frente y en los brazos. Porque para ellos, practicar la palabra, ellos no lo hacían internamente. Ellos no utilizaban esta palabra para que transformara su corazón, para que transformara su mente y para que hicieran cosas diferentes a como los hacen los demás, que hicieran cosas diferentes como toda persona cristiana. Los fariseos hacían esto. Entonces, pero ellos se las pegaban, o sea, se las ponían nada más para andar el pasaje bíblico puesto en la frente o en los brazos. O sea, porque ellos todo lo que ellos hacían era externo. Era para que la gente los viera externamente, pero internamente no había nada de Dios en ellos. Entonces, porque la declaración de la palabra no está solo en declararla. La palabra tenemos que leerla y declararla, o sea, poner en práctica, solo porque yo estoy diciendo, voy a hacer esto, me viene tal cosa, pero si yo no estoy enmarcada en la voluntad de Dios, eso no va a venir. Entonces ellos eran así, que para que la gente los viera, para que la gente pensara que estaban cumpliendo la palabra, entonces por eso era que se la escribían y se las pegaban en la frente y se las pegaban en los brazos. Quieren tener los mejores lugares en las comidas, los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Vaya notando usted, cuando usted ve a una persona así que quiere que, ay, allá viene el profeta tal, el predicador tal, que le salgan a la calle a encontrarlo. Entonces ese es un falso profeta. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, o sea que aquí está escrito. O sea, yo no debo pretender que la gente me llame maestra. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque todos ustedes son hermanos, pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestro, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro.
Es para que usted se dé cuenta, tenemos un solo maestro y ese maestro se llama Jesucristo. Ahora, el hombre y la mujer que vive la palabra de Dios, un maestro que vive la palabra de Dios, porque los maestros están en los 5 ministerios. Entonces ese maestro de los 5 ministerios, un verdadero maestro, pero tampoco le vamos a llamar maestro, o sea, una persona que nos va a enseñar, pero que nosotros no vamos a ir, maestro, dígame, maestro aquí. Entonces no, porque maestro le debemos de llamar solo al Señor, igual que la palabra papá. Yo no le puedo decir papá al pastor. Ay, que mi papá aquí, que mi papá, él es el pastor, yo lo voy a respetar como pastor, lo voy a respetar como apóstol, lo voy a respetar como profeta, pero no es que tenemos que ir así como haciéndole el gran honor. Entonces nosotros mismos ponemos al hombre en alto y por eso es que el hombre le ha quitado el derecho a Dios. El hombre se ha endiosado. Muchas veces estamos idolatrando hombres por esto. Porque ya no miramos a Dios haciendo las cosas, sino que miramos al hombre. Y esto es pecado. Pero ustedes deben pretender que la gente los llame maestro. Pero ustedes no deben pretender, porque todos ustedes son hermanos y tienen un solo maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre que es el que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Ay, que mi papá aquí, que papá allá, que papá, que no sé qué. Y no obedecen la palabra de Dios, ese es el punto. Que eso es por agradar al papá terrenal, por agradar al líder espiritual. Pero no obedecen la palabra de Dios, ni el líder, ni la persona, porque de eso es que está hablando aquí en esta palabra. Por eso dice que obedecen la autoridad, por tanto obedezcanlos ustedes, pero no hagan lo que ellos digan. Quiero leer aquí en la explicación de los fariseos, las tradiciones de los fariseos y sus interpretaciones y aplicaciones de la ley llegaron a ser tan importantes como la misma ley. Sus leyes no eran tan malas, algunas eran buenas. El problema surgió cuando los líderes religiosos tomaron las normas hechas por el hombre con tanta seriedad como las leyes de Dios. O sea, tomaron más en serio las leyes de los hombres que las leyes de Dios. Entonces ahí estaba lo malo. Al decir a la gente que debían obedecerlas sin incluirse ellos mismos. Sin incluirse ellos. ¿Sabe por qué? Porque la vida privada de cada uno de nosotros solo Dios la conoce. Entonces a veces la gente te pone en las iglesias a hacer cosas que realmente ellos no las practican, pues. Entonces nosotros tenemos que seguir el verdadero ejemplo, que el verdadero ejemplo es Jesucristo. Obedecen las leyes, dice aquí, al obedecer las reglas, no para honrar a Dios, sino para sobresalir. Ese era otro punto que ellos hacían. Obedecían las reglas no para obedecer a Dios, sino que para sobresalir entre la gente, para que fueran admirados entre la gente, pero no para agradar a Dios. Entonces mire cuáles son. Podemos tener actitudes que aparentemente son buenas, pero no son agradables a Dios, sino para sobresalir. Jesús no condenó lo que enseñaban, sino lo que eran hipócritas. Eran unos hipócritas. Hipócritas, dice la palabra de Dios. Estas pequeñas, las cosas esas que se ponían, que le digo que para llevarlas en la frente, y era para que la gente los viera, como quien dice, si desde el momento que andan la palabra ahí escrita en la frente, entonces son personas que cumplen la palabra de Dios. O sea, para que la gente pensara eso, pero realmente que no era así. Entonces dice que ni deben pretender que los llamen padres, porque solamente hay un Padre que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. Ahora nosotros tenemos un guía que es el Espíritu Santo de Dios. El más grande de entre ustedes debe servir a los demás. ¿Se da cuenta?
Que si yo me creo grande, yo debo servir a los demás. Ahora, ¿qué tipo de servicio debo dar? Ayudar a la gente que necesita. ¿Qué tipo de servicio debo dar? Ayudar a la gente que necesita. Ayudar, pero cuando voy a ayudar no les voy a cobrar. O sea, estoy haciendo un servicio para Dios. Entonces yo no le tengo que cobrar a la gente por el servicio que yo estoy haciendo. Al contrario, más bien yo debo darle a la gente que no tiene. Ese es el verdadero servicio que nosotros tenemos que hacer para Dios. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran, ni dejan que entren los demás. Imagínense. Por eso tenemos que tener cuidado qué tipo de mensaje estamos escuchando. ¿Qué tipo de mensaje estamos escuchando? ¿Será un mensaje que verdaderamente nos va a llevar al cielo? ¿O será un mensaje que el hombre que está utilizando para engañar a la gente? Así le llamaba Dios a estos fariseos. Y oiga bien, y era en el tiempo que andaban ahí con Dios, que Dios los miraba. Por eso Dios les habló así. Ay de ustedes, maestros de la ley hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Oiga bien, qué tremendo es esto. 23:16. Oiga bien cómo es esta palabra. Jesús otra vez puso al descubierto la hipocresía de los líderes religiosos. Conocían las escrituras, pero no vivían de acuerdo a las mismas. No se preocupaban por ser santos, sino por verse santos, a fin de recibir la admiración de la gente y su alabanza. Oiga, es aquella gente que aparenta por encima. O sea, por la ropa aparentan que son cristianos. Mire, si nosotros no fuéramos por el vestuario, aquí las únicas santas serían las monjas. Porque las monjas no se les mira, pero ni el pelo. Entonces, si hablamos de santidad por andar con la ropa larga o por taparnos, así como por eso es que dice aquí, Jesús otra vez puso al descubierto la hipocresía de los líderes religiosos. Conocían las escrituras, pero no vivían de acuerdo a las mismas. No se preocupaban por ser santos, sino por verse santos, a fin de recibir la admiración de la gente y su alabanza. Hoy, como los fariseos, hay mucha gente, conoce la Biblia, pero no le permite que cambie sus vidas. Dicen que siguen a Cristo, pero no viven de acuerdo con sus reglas de amor. Las personas que viven de esta manera son hipócritas. Debemos estar seguros de que nuestras acciones sean coherentes con nuestras creencias, o sea, para que la gente crea. O sea, que lo que yo predico, que yo lo vive. Jesús desafió las normas de la sociedad. Para él, la verdadera grandeza surge del servicio. Y es lo que se obtiene cuando uno se entrega para servir a Dios y a los demás. El servicio nos mantiene al tanto de las necesidades de los demás y evita que nos detengamos a mirarnos a nosotros mismos. Por eso Jesús vino como siervo. Jesús no vino como la persona que era, una persona que no tenía necesidad de sufrir, no tenía necesidad que lo escupieran, que lo humillaran, que hicieran tantas cosas con él. Él podía evitar todo eso, pero él vino a darse así como ejemplo, como humano, para que nosotros viéramos esas cosas y para que nosotros lo imitáramos a él. Esta es la imitación que nosotros tenemos que hacer de humillación, así como Jesucristo se humilló. Entonces él vino a servir para salvarnos a nosotros. Vino a servir para salvarnos a nosotros, a humillarse para que nosotros fuéramos salvos. Entonces Jesús vino como siervo. ¿Qué tipo de grandeza busca usted? Es una pregunta que está ahí. Ser un líder religioso en Jerusalén era muy diferente a ser un pastor en una sociedad secular como la de hoy. La historia de la nación y su cultura y la vida cotidiana estaban centradas
alrededor de la relación con Dios. Los líderes religiosos eran los más conocidos, poderosos y respetados de todos los líderes. Jesús lanzó su punzante acusación porque el hambre de poder, dinero y posición de aquellos líderes los había llevado a perder de vista a Dios, y su ceguedad se esparcía por toda la nación, así como se esparce ahora por todo el mundo. Porque la gente cristiana ahora el cristianismo está en crisis, pues. Porque los líderes religiosos buscan poder en todas las esferas. Entonces la gente que los sigue va por el mismo camino, por eso dice aquí que salen a ganar adeptos. Pero cuando ya los ganan, los hace 2 veces más merecedores del infierno. Por eso es que dice aquí que los hace 2 veces más. O sea, porque lo que traían de engaño, más el engaño que les enseñan, entonces son 2 veces más merecedores del infierno. Y nosotros, Dios no nos ha llamado. Más bien Dios quiere que nosotros nos libremos de ir al infierno. Dios no está llamando a la gente por medio de la palabra de Dios para ir al infierno, sino para sacarla de ahí del infierno. Porque cuando no tenemos a Cristo ya estamos listos para irnos para el infierno. Pero una vez que aceptamos a Jesús, que seguimos sus reglamentos, entonces ahí ya nos vamos preparando para ese día que suene la trompeta, ese día que nos vayamos con el Señor. Entonces, los convertidos de los fariseos eran atraídos al fariseísmo y no a Dios. O sea, es igual cuando el legalismo. Que el legalismo viene legalista y empieza desde que agarra una gente, mire, usted se tiene que quitar esto, se tiene que quitar el otro, póngase los vestidos largos, cuidadito va a usar pantalones, cuidadito va a usar aretes, y entonces entonces esta gente se somete porque según ellos están agradando a Dios. Pero allá en la vida privada de estas personas nadie los conoce. Entonces, era muy diferente. Dice aquí, los convertidos de los fariseos eran atraídos al fariseísmo y no a Dios. Por haberse enfrascado tanto en los detalles de sus leyes y tradiciones y regulaciones, habían perdido de vista al que las leyes señalaban, Dios. Como religión de obras, al fin ponían presión en la gente para que superaran a los demás en conocimientos y obras. Un profesor hipócrita, eso lo dice aquí, de los estudiantes, habían perdido de vista a Dios como religión de obras. Al fin ponían presión a la gente para que superara a los demás en conocimiento y obra. Un profesor hipócrita, lo más probable es que tenga estudiantes aún más hipócritas. Guardémonos de crear fariseos por un énfasis desmedido en la obediencia superficial a expensas de la renovación interior. Oiga, qué bonito es esto. Cuidémonos, usted que está escuchando esto, cuídese. Es posible obedecer los detalles de la ley y ser obedientes en nuestra conducta general. Por ejemplo, podemos ser muy precisos y fieles en dar el 10% de nuestro dinero a Dios, pero podemos rehusar a dar 1 minuto de nuestro tiempo en ayudar a otros. Entonces, si nosotros damos el diezmo, pero nos rehusamos a ayudar a otros, entonces aunque estemos diezmando ese diezmo, no tiene ningún valor. Los fariseos colaban el agua de manera que no pudieran accidentalmente tragarse un mosquito, insecto impuro de acuerdo a la ley. Eran muy meticulosos en cuanto a los detalles del ceremonial de limpieza, al grado que perdieron su perspectiva de lo que es la pureza verdadera. Por fuera limpios en la ceremonial, pero por dentro corruptos en sus corazones. Esto era cuando le decían en esta parte que les voy a leer ahora. También dicen ustedes, ay de ustedes maestros de la ley,
y fariseos hipócritas que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías, ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso, el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera, porque cuando nosotros nos limpiamos por dentro, vamos a andar limpios por fuera. Jesús condenó a los fariseos y a los líderes religiosos por aparentar santidad en lo exterior y mantener en su interior corrupción y codicia. Vivir nuestro cristianismo solo como un espectáculo para otros es como lavar un vaso solo por fuera. Cuando estamos limpios por dentro, nuestra limpieza exterior no será fingida. Estos profetas sabios y escritores que serían enviados quizás fueron los líderes en la iglesia primitiva que fueron heridos, azotados y algunas veces crucificados como Jesús lo predijo. Los contemporáneos de Jesús que no actuaban con sus padres dando muerte a los profetas, que no actuaría como sus padres dando muerte a los profetas que Dios les había enviado, pero estuvieron dispuestos a dar muertes a Jesús, porque aquí en esta palabra dice, voy a leer mejor aquí, arreglados por fuera pero llenos por dentro, huesos por dentro, huesos de muertos y toda clase de impureza. Así son ustedes. Por fuera aparenta ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas, que era lo que estaba viendo allá, y adornan los monumentos de los justos. Y luego dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no hubiéramos tomado parte en la muerte de los profetas. Ya con esto ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, razas de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas sabios y maestros, pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros los golpearán en la sinagoga y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada desde Abel, el justo, hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. ¿Por qué? Porque así era, aquel tipo de gente así era. Era gente tan malvada que mataba a los profetas, porque cuando los profetas les iban a hablar así, bueno, si a Juan el Bautista lo mataron, y Juan el Bautista era el que les hablaba así. Mírenlo, lo degolletaron. Entonces, ¿por qué? Aquí vamos a ver las 7 calamidades. La primera calamidad es no permitir a otros entrar al reino de los cielos y no entrar nosotros mismos, lo que le decía esta gente, que le van y predican a las personas, pero de ahí empiezan a ponerles cargas y empiezan a ponerles leyes que ellos mismos tienen, que los tienen ahí todos atontados. Entonces en eso va a venir el Señor y no se van a ir ellos ni van a llevar su gente tampoco, porque no le están enseñando a amar al prójimo, lo que les están enseñando es a hacer discriminación de personas. Imagínense que la Biblia dice, ¿verdad?, que los homosexuales, los afeminados, dice que no entrarán al reino de los cielos. Pero nosotros no tenemos por qué discriminar un afeminado, un homosexual, porque también dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Entonces, bíblicamente, ni el afeminado, ni el homosexual, ni el mentiroso pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, si nosotros discriminamos al homosexual, discriminamos a la lesbiana, discriminamos al afeminado, entonces tenemos que discriminarnos nosotros también, porque también mentimos. Hay gente que no se controla para mentir. Hay gente que ya planea, pues las mentiras las tiene planeadas.
Nosotros no tenemos que tener ni mentiras blancas ni mentiras piadosas, no existen. Mentira es mentira. El que consulta a los brujos, el que practica la brujería, consulta a los brujos, también dice que no entrará al reino de los cielos. Los que pelean, los que son celosos. O sea, hay un montón de cosas que dice aquí que no nos va a permitir entrar al reino de los cielos. Entonces no tenemos que ser discriminativos como los fariseos, que discriminaban a la gente. Aún a Jesús lo andaban siguiendo para ver si se lavaban las manos cuando iba a comer. Porque como ese era un rito que ellos tenían que practicar de lavarse las manos. Entonces lo invitaron a comer, pero no para que comiera, sino para verle en qué fallaba. Desde el momento que miraron que no se lavó las manos, entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no te lavas las manos? Porque para ellos todo lo externo valía mucho, pero no valía lo interno. Entonces lo primero es no permitir entrar al reino de los cielos y no entrar nosotros mismos. Esta es una de las 7 calamidades. Alejar a la gente de Dios como ustedes mismos, porque alejamos a la gente de Dios cuando la gente no conoce el amor de Dios, porque nosotros no enseñamos el amor de Dios. Entonces nosotros pensamos que estamos predicando, pero más bien estamos alejando a la gente de Dios cuando nosotros les enseñamos a discriminar. Hay gente que no quiere relacionarse con los pobres. Yo he escuchado predicadores de renombre, yo los he escuchado, me han dicho a mí que no les gusta relacionarse con los pobres, que les gusta ir a predicar solo a los ricos. Entonces usted es un discriminativo. ¿Cómo se va a ir para el cielo? Entonces no se va ni usted ni se va el otro, el que usted le está enseñando también a discriminar. Entonces alejar a la gente de Dios como ustedes mismos. Ciegamente permitir que la gente de Dios siga las tradiciones hechas por el hombre en lugar de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las tradiciones hechas por los hombres? ¿Cuáles son las tradiciones hechas por los hombres? Todos aquellos ritos, aquellos reglamentos que el hombre te los ha puesto que los tienes que cumplir. Que no están aquí en la palabra de Dios. Pero ellos dicen que están y te exigen que cumplas esos requisitos. Vaya, por ejemplo, yo me he leído en la Biblia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay gente que no se casa, no se bautiza porque no está casado. Entonces ahí en las falsas doctrinas le enseñan que primero tiene que estar casado, que primero tiene que recibir no sé cuántas enseñanzas para que en caso usted vaya a la Biblia, para que se bautice. En la Biblia no hay una historia de una persona que Dios mandó a alguien y le apareció en el camino. Creo que era Felipe. Porque él era una persona o sea, que seguía la palabra de Dios, pero no conocía la palabra de Dios. O sea, practicaba ser bondadoso, él era bueno con los pobres. Entonces Dios le mandó un ángel ahí para que le hablara la palabra de Dios. Entonces esta persona le dijo, ¿qué impide? O sea, solo fue un poquito lo que le dije. De la persona no le estoy hablando todo, porque tendría que leerles ahí esa parte de la palabra. Y lo que quiero es poner como ejemplo. Entonces esta persona le dijo, ¿qué impide? Porque después él quería bautizarse. Entonces no, le dijo el mensajero. El mensajero le dijo que no.